Ahí cae una birra ahí. Yo la topa de Eduardo. La topa de Eduardo. Tírame barriga. Cuando los pedales fácil. Pero este maricón es un 90. No llega. Pero vale a ellos, vale a ellos. Además, ah, sí, disculpa. Ese tiene como un flor cuenta, huevón. Ese era que resta otra vez a Ángel. No, vamos a su juego. Mano, estos maricos se mataron a puñazos, pero esto fuera acá, obviamente. Y yo fui un día antes. ¿Te acuerdas que yo fui el juego anterior, marico? No, una vez fui el juego anterior. Ajá. Yo cuando llegué ya se había acabado la pelea y yo no creo que ya era porque yo me salté la pelea y yo le traigo, veo tres los vivos y ahora que hago no pasa nada. Hay como por acá. Pero no por eso lo puedo decir. Ese día la peña fue la peña. Fue culpa tuya, Martín. Encima teníamos media botella de litro. A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana. O sea, cartón que triado. Cartón que triado. Estaba Tony en segunda y yo en tercera. Ya sé. No, yo bateo aquí. Acaba de sacar que esto era de cuidado. Que tú juegas aquí. Esto es peor. Aquí le cantaron. Y ya un cartón. ¿Todo? ¡Tenela, Olga, tenela! ¡No juega! Ese día, Brian llevó una botella aquí y ya estamos todos paloteados, marico. Ya estamos todos aquí. Ya estamos muertos. Aparte, traicionaron por la razón del día anterior, ya. El manager ¿por qué pelearon? A las 9 de la mañana, a 2 de ya. Tony agarró el quinto.
Yo agarrar los payas. Claro, yo venía atrás de todo. Yo venía en segundo. Yo llego a segunda la vaina y yo veo la vaina. ¡Otro! Primero con Marco, porque Marco lo empuja. Le tiran un cacao y lo empuja. Y el maricón. Bueno, a Marco el primero que cae. Cuando cae Marco. Le dieron un patazo. Hasta le dieron un patazo aquí. Pero el segundo estaba cagado. Yo hubiese hecho lo mismo. Porque era 15 loco contra él solo. Pero Manacoto, el equipo el equipo ya estaba cuarteado ya. Avanza que está solo. Que no para combate así como se ven y ya como matar, pero no mata un maldito. Por eso no abate. Yo llegué segunda, yo tuve que a separar. Ya separar la vamos a matarte por gente. A lo tumbaron y lo donaron. No, a un pana nosotros lo tumbaron. Un repatado por aquí. No, marico, cuando ahí se paró el peluconcito. Al peluconcito lo rescatamos como 7 más. Al peluconcito lo habían rescatado. Pa. No, porque no hay ahí. Sí, porque hay alguien que ahí quiera venir. Viendo la vaina así. Paramos, nosotros paramos uno a uno. Agarro, corre, a la tornilla y un pata. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí cuando tú quieres... Ese loco se caía. Marico, mal paso, luego agarra así, lo mata con el... Yo no sé, yo vi el peloton
pero lo agarran como entre 7. Cuando viste tantos tipos juntos y que abrácenme. Pues es loco el el que peor la llevó fue el de Pana, fue el cosito de ellos. El loco se puso hasta llorar. Este marico que yo no sé a veces con el gordo. Dale, vamos. Cubano, el cubano paradito, el único paradito de este era el cubano así con pero sí, ahora hermano, nosotros estamos con no, eso manejo pelea con Marranera. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que le falta seguir? No es con la Coca-Cola. No te nosotros ganamos por los cabos y Ah, Carlos. 3 minutos más. 3 minutos más. Estoy hablando contigo. Estoy más cansado.
¿Sí? Yo tengo partido a las 10, boludo. Llegaré 11:30 a la casa, boludo. Para subir un partido estoy. Llego tarde. Ya está por comprar la cava esa que mantiene caliente. Que le iba a sonar la espalda, Eduardo. Le iba a sonar la espalda, Eduardo. Le iba a sonar la espalda, Eduardo. ¿Y qué onda? Está bien, sí, o no tanto, pero tenemos una concha de madre. El staff no puede más. ¿Qué cosa? El staff no puede más, estamos tapados de laburo. Ah, no. Yo no almorcé, así que tengo que hacer de cuenta que la estoy ¿Por qué? pasando re bien. ¿Qué? ¿Por qué no almorzaste? Estamos con los inoperantes y el concepto de puntualidad es... nos juntamos, tengo un amigo que vino de afuera, es de Perú, nos vino a visitar. Está quedando en casa y dijimos, bueno, arrancamos el día temprano porque yo me tengo que ir a laburar. Digo, después vos quedate con los chicos, dale, buenísimo. Y le debe de estar en San Telmo a las 11, nosotros llegamos 11:10, otra llegó 12:30, los otros llegaron tipo 1 y algo, Wow. a la 1, mentira, una llegó tipo, Esa es como come, igual. sí, 12:15, la otra llegó a la 1 y yo le digo, bueno, ok, yo 1:40, estamos en San Telmo, digo, yo 1:40, debería ya como ir a comer, como para decir, bueno, como media hora, después llego tranquila, ¿viste? Quizás llegaré, no sé, sí, llego puntual. 2:10, ellos tipo, ay, bueno, acá daban 28.000 vueltas, le digo, yo me voy a comprar algo y me voy. No, perdón, Juan, estuvimos mal, qué sé yo. Yo cuando me fui a la vuelta, una amiga me manda un mensaje y me dice, perdón, Juan, estuvimos re mal, ya conseguimos un lugar. Bueno, llego, pedimos la comida, digo, ¿en cuánto está? Me dice, calculale media hora, y digo, no, ya, dejá, no me tengo que ir. No, Juan, pará, y hagamos algo, tipo,
veamos si hay algo más rápido. Digo, es que no quiero comer otra. Digo, no me interesa la comida que hay acá. Aparte todo No apurado. voy a comer lo que me interesa un poco, lo que menos me disgusta de este restaurante. Y aparte, o sea, no, ya está. No, pero preguntemos si te lo puedes llevar. Le digo, no quiero comer en el auto. Digo, yo ya dije lo que quería. Digo, me apurado. voy. Y un amigo que también, éramos 5. Uno de mis amigos que era como, viste, el que también estaba diciendo, tipo, che, loco, dale, metámosle como para que yo llegue bien. Me mira y me dice, ¿sabes qué? Anda. Dice, no, anda. No des explicaciones. Yo digo, ¿sabes qué? Sí, me voy. Váyanse todos a la mierda. Y otros que tengo unos amigos que viven en Adrogué, son 3. Hay uno que es puntual y los otros 2 no son impuntuales. Son unos hijos de puta. O sea, impuntualidad les queda cortísimo. Quedamos a las 11, llegaron a las 3:30 de la tarde. No sé cómo pueden ser impuntuales, yo no puedo. Es que, a ver, yo te entiendo la impuntualidad, hasta la media hora te la entiendo, porque decís, bueno, no sé, a ver, si es algo que me decís, che, vamos al cine y ya es media hora tarde, bueno, pero decís, che, llegué, no sé, al cine 10 minutos tarde, 5 minutos tarde, bueno, o teníamos que ir a comer y llegué media hora tarde, bueno, hasta ahí es como, la media hora es un montón. Son 3 horas y media, más, 4 horas. Entonces, claro, uno de mis amigos que vive en Adrogué, como me dice, me dice, che, yo voy en tren, voy saliendo, así por lo menos te veo la cara cuando te voy a ver hoy. Y digo, dale, buenísimo, venite. Me dice, bancá que los chicos quieren venir, pero no saben. Me dan un mensaje una hora, no, sí, tal dice que viene, estamos por salir. Uy, bancame que la estoy esperando, pero me dijo que va a almorzar, 15 salimos. ¿Sabes qué? Me diga, llevo el auto, así por lo menos te puedo ver la cara. Y dije, bueno, yo le agarré y le digo, mira, yo me fui a la mierda, no puedo comer. Y aparte yo tenía cosas de ellos. Digo, las cosas, nada. Arreglen ustedes. Si lo llevo a ver hoy, se las alcanzo. Si no, arreglense. Pues decís, boludo, no puede ser tan igual. ¿Sabes? Yo te entiendo la impuntualidad. Hasta la media hora está bien. Obvio, tengo un poco de paja. Pero bueno, media hora, qué sé yo. Sí. Son 3 horas y media. Más, casi 4 horas. Es un porro. Yo dije, sí, yo voy muy temprano, cuando voy a estar cortado el horario. Está cayendo media hora después del horario donde yo debería estar. La última decir no puedo, boludo, no pasa nada. Y después te sumás. Pero también teniendo a los demás atrás como, che, no, bancame. No, bancame bancame 5, no, para voy a comer, bancame media hora, no, bancame una hora. ¿Qué querías comer? ¿Qué? ¿Qué querías comer? Literalmente cualquier cosa. Aparte, íbamos a un lugar y había asientos. No me gusta la comida de acá, yo quería comer pizza. ¿Qué tenés 2 años, Pero boludo? aparte es re común, es para juntarse nada más. ¿qué Sí, querés? boludo, pero querían comer pizza sentados en el mercado de San Telmo. Sos Tanta retrasado. paja, boludo. Aparte ahí por San Telmo, bodegones. Terminaron yendo a un lugar que era de comida vegana con algunas excepciones. Ahí está lleno de bodegones con papas fritas. Pegando un tiro, sí, literal. O sea, pero ¿cómo lo que sí, loco? Pero, pará, pero acá hay una foto, saquémonos una foto. Andá a la calle corriente para comer. Sí, literal. Yo la saqué. Me dice, no, Juan, pero pará, preguntemos porque el mozo tipo vio la situación. Y le digo, ¿cuánto tarda? ¿Media hora? Le digo, bueno, no, me voy. Me dice, no, tipo, ¿qué pasó? Le digo, no, es que está todo bien con vos, pero yo me tengo que ir a mi laburo. Me dice, no, pará, pero hablemos en la cocina, ¿viste? A ver si te pueden... El mozo un amor, dice, a ver si puedo adelantarte algo. Y le digo, no. Te da un mayo. ¿Qué? Sí, literal. ¿Sabes qué? Lo cocino yo. Me dice, no, déjame ver, a ver si lo puedo arreglar una amiga. Sí, Juan, anda con él a ver si lo pueden arreglar. Le digo, no, me parece una falta de respeto, me voy. O sea, todo bien con que estemos en el plan y eso, pero yo dije... Claro, no tenés la tabla del pedo. Si tirás el pedo, porque no yo tenés les problema. dije, yo no tengo drama en comer algo y ustedes hagan lo que quieran. Y yo mientras voy comiendo, no, vamos a comer juntos, qué sé yo. O sea, a mí ni se me ocurriría hacerles una persona todo bien. A ver, yo dije, yo me amoldo, yo puedo ir a comer a pizza, puedo ir a comer empanadas, puedo ir a comer lo que ustedes quieran, puedo ir a comer sola, no tengo problema, pero ya es una falta de respeto. Y fuera para decirle, o sea, igual ahora mi amigo que vaya,
no sé hasta qué hora se van a juntar, pero si Ese- hacen algo a la el que noche se los está voy a quedando- agarrar y les voy a decir, che, loco. El que se está quedando con vos era el que entendía la situación. Sí. O sea, eran 2 varones, 2 chicas. Él estaba, o sea, él siempre intenta colaborar, pero el otro ya se puso del orto con las otras 2 diciéndole tipo, loco, o sea, es una falta de respeto. Aparte, yo te dije, voy a comer sola. No, de última, decime, anda a comer sola, tranca, perdón, no vamos a llegar. Y yo iba a comer sola, o sea, me agarraba algo por la calle, un sandwichito hasta. Te digo, me comía un par de medialunas y estaba. Claro, te hicieron demorar y al final no comiste Claro, nada. era típica, 5, 10, 15, ay no, es que. Yo aparte diciendo, yo tenía que salir tipo 12 y 20 de ahí, digo, media hora hasta comer, 20 minutos hasta encontrar un lugar. No. No, aparte, no, pero preguntemos a ver si te podés llevar unas papas, lo podría haber hecho si me quería ir a la mierda. A mí si tal persona me dice, che, no puedo porque me tengo que ir a laburar, anda. O tengo que hacer esto para ir te acompaño. No lo hicieron de malas, pero miren las 12. Sí, pero ser impuntual es una paja. ¿no? ¿Qué? Ser impuntual es re choto. ¿no? 4 horas tarde, boludo, no puede ser. Pero decime que en esas 4 horas, no sé, boludo, no entiendo, le hiciste RCP a alguien, fuiste a donar sangre, te desmayaste en el medio, te tuvieron que internar y te fuiste, no entiendo. ¿Querés hacer el plano? No entiendo. Yo ahora tengo ganas de verlo a la tarde para decirle váyanse todos a la mierda. Es paja. ¿Qué onda allá? ¿Qué? ¿Qué onda allá? El mundial. Una locura. ¿Qué, El qué primero viste? fue ¿Viste Jordania? Onda, el Austria, tercer partido, Jordania. ¿viste? Y el segundo. El segundo y tercero, sí, era misma ciudad, mismo estadio, todo. Ahora te muestro. A la ida nos pasó de todo. Tipo, tengo mis historias destacadas de todo lo que nos pasó porque fue terrible. A ver, arranca, es largo. Yo me iba a ir un viernes a las 8 y me dijeron no, ahora Sí, el vuelo es a las me 11. acuerdo que apareciste acá. Sí. Dice, ahora el vuelo es a las 11. Digo, ok. Después el vuelo era 3:50 y lo cambiaron 5:30. O sea, demoraron el vuelo 9 horas. Muy bien. Llegamos, hacemos el check-in, nos dan unos vouchers de comida en McDonald's que nos lo pasamos por la raya del orto. ¿Qué comida para Sí, sí, dejan, matame. Ah, Aparte hija no de era puta, tipo elegir mandame lo algo que más. quieras, era distintas cosas seleccionadas, papitas. Papitas chiquitas. Sí, sí, sí. Bueno, nos fuimos al avión, por fin, o sea, 9 horas después del horario que se suponía que teníamos que ir y dice, se rompieron los frenos del avión, ya subidos al avión, van a venir los de mantenimiento, en 5 o 10 minutos nos van a avisar qué onda. 5 o 10 minutos fueron media hora. A vos solo te pasa eso. Fueron, mentira, y ahora acá, 1 hora después de cuando deberíamos haber despegado, o sea, 6:30, vinieron los de mantenimiento, dijeron que tienen que resetear algo del avión, no tienen ni idea cuánto va a tardar. No tenía freno el avión. 8:12, o sea, 12 horas después del horario original del vuelo, seguimos acá, el vuelo nunca despegó. Sigamos en el avión. 9:27 AM, 13 horas después de que el vuelo se suponía que iba a arrancar, nos avisaron que se había arreglado el problema y que ¿Este estamos vuelo por directo o salir. de escala? Escala. ¿Qué saliste de Aeroparque? Cuidado. Dios. Nos avisaron que se había... no, es Ezeiza, para colmo. Nos avisaron que se había arreglado el problema y que estamos por salir. 9:27. 9:30 nos avisaron que el avión volvió a fallar y que se canceló el vuelo. Buah. 13 horas Tiró después del la horario mierda el avión original. ese.
11 de la mañana, la empresa de turismo con la que sacamos el paquete nos reubicó en un vuelo de ida de una aerolínea que salía a las 9 p.m. O sea, un día después del viaje. De entrada, ¿qué línea era? Delta. Si llegás a ir a Delta, desistí. Anda a pata. Y aparte el avión a la vuelta volvimos una verga. Un espanto. Pasamos todo el día en Ezeiza, dormimos en una cafetería. Marginalidad total. 7 p.m, al mal tiempo buena cara, segunda vez que hicimos migraciones y pasamos por el free shop. 9 p.m, despegamos al fin. O sea, un día después despegamos. 5:20 llegamos a la escala. Cuando estábamos por embarcar el vuelo de conexión, nos avisan que se demoró, ya en Atlanta. 8 a.m, cuando estábamos ya volando. Igual los vuelos allá para Estados Unidos ya eran un caos. Era un quilombo, todas las Estaban todos aerolíneas decidieron fallar. demorados, algunos cancelaban vuelos. Es que las aerolíneas dijeron, bueno, para sacar más, poner más vuelos, tipo para hacer más Sí, plata, ponemos más sobrevendían. vuelos. Y pusieron la avioneta que estaba al fondo del depósito. Y aparte sobrevendían también. No, un espanto. Mi cuñado fue, pero no fue al mundial, fue por trabajo, ¿viste? Y justo le tocó, Un tuvo que ir a papelón. Chicago, ¿viste? Sí. Y el vuelo estaba sobrevendido, había gente que se quejaba porque onda estaban en su lugar. Sí, sí, sí. Y en realidad no tiene la culpa el chabón que sacó, No, porque se vendieron. obvio que no, nunca va a tener la culpa. Aparte, o sea, me Es parece una muy locura que idiota. tengan los dos el mismo asiento. Sí, me parece muy idiota Bueno, que... me siento encima. Literal. Una estupidez que, o sea, sobrevendan un vuelo en el mundial. ¿Vos te parece que la gente no va a ir? Claro. O sea, sos idiota. Ahora te sigo contando. O sea, 5:20 llegamos a la escala y nos avisaron que se demoró una hora. Todo mal. Ahí era Atlanta. Después a las 8 ya estábamos subidos al avión. Mira. Acá. El viaje, el coso era a las 12. El partido. 8M, cuando estábamos ya volando, nos avisaron que iban a tardar 30 minutos más porque muchos vuelos estaban aterrizando. Justo de tiempo no, justísimos. 10:20 llegamos a Dallas, el partido era a las 12, teníamos 30 minutos hacia el estadio. Este era el segundo partido, era el de... El de Austria. Ah, 10:53 en el rental de autos, nos dijeron que nuestra reserva no aparecía y tuvimos que volver a pagar todo. 11:40 llegamos al estacionamiento que habíamos reservado solo para que nos digan que estaban llenos y a pesar de que la reserva no había lugar. Lo terminamos estacionando al lado de la calle, el estacionamiento, no habíamos pasado por el hotel y las valijas quedaron en el auto. alto peligro. Terminé... Ah, esta fue genial. Digo, yo estaba grabando acá. Bueno, digo, terminé de grabar esto y un argento, Rodri, que iba en un Uber, me dijo si iba al estadio. Y tipo un chabón sale y dice, ¿tienen entrada? Dice, La chica ¿tienen que está allá entrada? al frente, no veo. Ahí voy. Dice, ¿tienen entrada? Sí. ¿Van al estadio? Sí, súbanse. Tipo un chabón nos subió a su auto. Nos subió al auto, arrancó a grabar para un streaming. Acá. En 10 minutos nos levantó un Uber con un vietnamita, un cordobés. Y creo que el chabón es un canal de streaming. Y tipo salimos, creo. Mira la atleta, mira la atleta. No, yo me estaba muriendo. 11:50. Me estaba prendiendo, fue hacían 35 Es que sí. grados. 11:59 llegué a mi lugar. 5:4321. 11:59. No. Fueron las mejores y peores 36 horas de mi vida. Es Delphi, ¿no? La que está allá enfrente. ¿Qué? Delphi es la que está enfrente. No veo. Creo que sí. Sí, tiene el flequillo. No veo. Ya, todo. Fingiremos demencia y seguiremos adelante. Fue Delphi. Recemos que nadie muera, ¿no? Dicho y hecho, ahora en cualquier momento. Sí. Ahora hay un tiroteo. Son así.
El de Jordania fue mucho más ameno. Ah, y en el medio del partido se me cayó un hincha de San Lorenzo encima, desde un balcón. ¿Qué estaba trepado en la baranda? Sí. ¿Es pelotudo? No, sí, En pedo. De San Lorenzo, En pedo, ¿no? obviamente. No, y me arranqué, en un momento me arranqué a putear y la vi a mi vieja y dije, no me voy a putear. Pero, sí. Yo tranquila sin hacerle ningún mal a nadie, un hincha de San Lorenzo cayéndose el balcón y aterrizando encima de mi vera. Pero bueno. Y ahí viendo de dónde cayó. Sí, literal. Estaba Shakira, penal. Ah, divina la vuelta. Pero twist me perdieron la valija. ¿Dónde quedó? No, había quedado en la escala. Y me la traje. Y después me la mandaron en delivery a mi casa. Bien. Mínimo. No, fue un espanto el viaje, o sea, sacando el partido, fue un espanto. Pero nada, se llegó por lo menos. Y después, ¿qué onda? Hiciste los 3 partidos. Ah, Jordania, y después, ¿cuánto volviste? Volví después de Jordania. No, sí, un espanto. ¿Está bien? Quería comer bien. No, igual cuando se vaya. Los otros ya van a arrancar. Che, qué lindo día, boludo, por Dios. Qué lindo, hay gente que prefiere el frío, no entiendo eso. Hoy arrancamos retado. Sí, que sí. Voy para allá. Che, el Crystal, San, ¿por qué se iba a bajar el Crystal? ¿El Crystal por qué se iba a bajar? Juega a las 8. Gracias. Amigo mío. ¿Viste al paja? Sí. Sí, son espantos. ¿Pero qué es? ¿Tiene Es el- algo que ver con Temuco? ¿Viste? Santi Gianca es él antes de jugar con Temuco jugaba con ellos. Son el primer equipo que le saqué fotos en mi vida. ¿Tienen escudos? ¿Qué? ¿Tienen escudos, sabes? Creo que Vos que los conocés después. ah, pero no juegan conmigo, viene ahí. Ay, no, sí. ¿Quién no los quiere ver? O sea, no es que no los quiero ver. Pero tipo me da paja. Me da paja cruzarme gente con el cansancio que tengo. No, pues aparte son amigas mías, quiero que las fotos estén buenas. Ah, igual viene ahí, pues no, igual ya en ese momento no estoy sacando fotos, está bien. Pues estoy SM. Vamos. Pero está Delphi, vas a tener que luchar. ¿Qué? Está Delphi, vas a tener que luchar. Por el honor. Y al ¿Quién creo gana que ya- entre Delphi y vos? Nada, Delphi me rompe el orto. ¿Sí? Pero vos sos chiquitito así, que no le podés quedar ahí. Ah, pensé que en términos de DCM, no, también me rompe el orto. De las dos maneras. Entonces dice, ah, no, sigue viendo. Nah, me rompe el orto. No, yo le pongo onda, pero me gana. Aparte las dos tienen cancha, es jodido. Sí, literal. Sí, aparte lo bueno es que las dos somos re tranca, tipo en sentido de... No sé cómo decirlo. No nos veo a ninguna de las dos como una pick-me. Tipo, ay, yo laburo en... Las dos estamos, cada vez que venimos acá nos horrorizamos un poco más. No es que nos venimos a hacer la linda, cada vez estamos tipo, vemos un pie y decimos, qué espanto. Cada día más livianas entre las dos.
al otro lado que seguramente me necesitan. Oye,